Continuando con el desarrollo del cuestionario de física, primero de bachillerato, tenemos la pregunta 5, dice el tema primera ley de Newton, cuerpos en equilibrio. Nos piden lo siguiente, calcular la tensión T2, T sub 2 del siguiente diagrama. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama, este plano cartesiano donde se encuentra graficado, indicado las fuerzas o las tensiones que participan en ese diagrama. Tenemos esta tensión 2, tenemos la tensión 1 y tenemos el peso que va hacia abajo. Bien, nos piden calcular la tensión 2, es decir, la T sub 2. Bien, entonces para poder realizar eso tenemos que descomponer las fuerzas en sus componentes, tanto horizontales, es decir, en X, así, como en sus componentes verticales, es decir, este para arriba y el de acá también para arriba. Bien, entonces por trigonometría ya sabemos que la tensión X1, es decir, el componente de esta X, de esta tensión 1, TX1, es igual a la fuerza, o sea, la tensión 25 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de inclinación de esa tensión, es decir, 40 grados. Y por lo consiguiente, el componente en Y, tensión Y1 sería la misma fuerza, o sea, la tensión 1, que es 25 newtons, como vemos aquí, multiplicado por el seno de ese ángulo, el ángulo de 40 grados. Ok, hasta ahí ya vamos teniendo las primeras igualdades, es decir, las primeras componentes. Ahora vamos a hacer la de las componentes de la tensión 2, es decir, esta componente de aquí, la TX2 o T2X, TX2, que es igual, sería igual entonces a la tensión 2, en este caso no tenemos ese valor, por el coseno del ángulo que está aquí de 50 grados. Por lo tanto, la tensión, la componente en Y sería TY2 es igual a la misma tensión 2, T sub 2, por el seno del ángulo de 50 grados. Y entonces tenemos aquí ya, eso es importante porque luego tendríamos que elaborar un sistema de ecuaciones que está en función del equilibrio, es decir, de la sumatoria de las fuerzas que deben estar en equilibrio, o sea, porque si este cuerpo está en equilibrio, es decir, en reposo, en equilibrio, no hay movimiento, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que las fuerzas están en equilibrio, en reposo. Entonces, toda sumatoria, tanto la sumatoria de las fuerzas o las tensiones componentes en X, que uno está a la izquierda y otro a la derecha, van a ser igual a 0. Y también las fuerzas en Y, que serían estas dos para arriba, esta componente TY2 y TY1 más el peso, que aquí nos dan los datos, ¿verdad? Que lo podemos calcular, masa por gravedad. Entonces sería el de abajo sería negativo, este de aquí tendría un signo, hacia abajo sería signo negativo. Los que van hacia arriba, signo positivo. Bien, pero vámonos primero por el lado de las componentes de las fuerzas en X, es decir, la TX1 y la TX2. Y entonces, la TX2 es positiva, ¿verdad? Porque es hacia acá a la izquierda. Esta TX2 es positiva, la ponemos con signo positivo. Y la tensión, la componente TX1, que es hacia la izquierda, es negativa, por eso va a salir con signo menos. O sea, la orientación de esa componente me da el signo. Como está la una a la derecha, el signo es positivo, como vemos aquí, ¿verdad? Y la otra, como está hacia la izquierda, sentido contrario, pues obviamente es negativa. Por eso que aquí colocamos TX2 menos TX1, ¿ok? TX2, esta, menos TX1, la de acá. Entonces, eso tendría que darnos igual a 0, porque no hay más fuerzas por el momento, no nos han dado más fuerzas en X. Entonces serían las dos únicas. Bien,
yo puedo aquí despejar tx2, es decir, trasladar este tx1 a la derecha, y me quedan así, tx2 igual a tx1. ¿Por qué cambió el signo de la tx1? Porque aquí estaba con negativo y después pasa con positivo, porque al trasladarlo de un lado de la igualdad hacia el otro, entonces cambia el signo. Bien, pero tenemos ya en forma algebraica, también tenemos en forma de ecuación, sí, tenemos tanto la tx2 como la tx1, ¿verdad? tx2 y tx1. Entonces la tx2 es igual a la t2, es decir, la tensión número 2 por el coseno de 50. Es lo que está aquí en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Igual a tx1, que sería 25 newtons por el coseno de 40 grados. Repito, tenemos la tx2 y la tx1 iguales, ¿verdad? Una igualdad entre la tx2 y la tx1. Entonces vamos a sustituir ahora la tx2 por el componente trigonométrico, es decir, el valor de ese componente. Sería 25 newtons, perdón, T2 por el coseno de 50, igual a 25 newtons por el coseno de 40, que vale la tx1. Ahora, de aquí ya no tenemos que realizar más sistemas de ecuaciones, sino que más bien ya despejar o encontrar el valor de la tx2, de la T2, la tensión 2, que es la que me están pidiendo. Entonces, la T2 sería igual, entonces vamos a dividir para el coseno de 50 con la finalidad de simplificar estos dos valores, y dividimos en ambos lados de la ecuación. Eso lo sabemos, ¿verdad? Debemos dividir. Si dividimos para coseno de 50 de este lado izquierdo, del lado derecho también tenemos que hacer lo mismo para mantener el principio de igualdad. Entonces simplificamos coseno de 50 con coseno de 50 y nos queda t sub 2. Y luego ya solamente tenemos que sustituir los valores tanto del coseno de 40, que es 0,7660, eso lo puede usted verificar en su calculadora, y el coseno de 50, que es 0,6428. Luego aquí arriba tenemos que multiplicar 25 por 0,7660, ¿verdad? 0,25 por 0,7660 nos da 19.15. Bien, y luego por último ese valor de 19.15 lo dividimos, porque esto es fracción, implica o significa que tenemos que dividir el numerador para el denominador. Por lo tanto, tengo que dividir 19.15 para 0,6428. Y eso me da un valor de 29,79, redondeándolo, aproximándolo a 29,80 newtons. Recuerde que aquí hemos obviado el newton de la fuerza, de la tensión es tensión 1, que siempre las fuerzas o las tensiones son en newtons, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, al final lo podemos colocar. Entonces acá, por eso colocamos 29,80 newtons. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Esta sería la respuesta, el valor que hemos estado buscando, el valor que nos piden encontrar, el valor de la tensión 2. Analicemos ese valor. El valor debe estar cercano a la tensión 1. Como la tensión 1 es de 25 newtons, entonces sí es un valor que está próximo, ¿verdad? Que no está tan distorsionado con respecto al de la tensión 1, porque la tensión 1 es de 25 newtons y el valor de la tensión 2 o la T2 nos ha salido 29,80, casi que 30. Entonces están cerca, ¿verdad? Entonces este valor es correcto. Si nos saliera un valor muy distorsionado, muy alejado de los 25 newtons, eso significa entonces que de pronto no hemos calculado bien algo, no hemos hecho bien algún cálculo. Entonces tendríamos que volver a revisar. Bien, listo, ese sería todo el ejercicio. Ya no tenemos que hacer nada más porque ya tenemos el valor que nos han solicitado, el de T2. Bien, muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.